Sean bienvenidos a esta sesión de ejemplos de tiro parabólico. En esta diapositiva veremos el ejemplo número 1 de tiro horizontal, el cual dice: el muchacho sobre una torre lanza una pelota horizontalmente al vacío. ¿Cuál es la rapidez de lanzamiento de la pelota? Para dar solución a este ejemplo, realizaremos pasos ordenados. Primero se escriben los datos. Como observa en la figura, la altura es de 4.9 metros. Se representa con la letra H. Esta distancia, desde la base de la torre hasta donde cae la pelota, se le conoce como alcance o distancia horizontal, que es de 20 metros, y se representa con las letras de X. Otro valor que es constante es la aceleración de la gravedad G, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y lo que vamos a calcular es la rapidez. Esa rapidez es la velocidad horizontal Vx. Siguiente paso es escribir las fórmulas. Para hallar esa velocidad horizontal vamos a dividir la distancia horizontal entre el tiempo. Pero como no se conoce el tiempo, aplicaremos esta fórmula. El último paso es escribir la sustitución y los resultados. Primero hallamos el tiempo. La fórmula nos dice que vamos a sacar raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Sustituyendo los datos, 2 por la altura, que es 4.9 metros, y dividido entre 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de G. Se realizan las operaciones y se extrae raíz cuadrada y resulta 0.99 segundos. Para hallar la rapidez Vx, dividimos la distancia horizontal, 20 metros, entre el tiempo de 0.99 segundos. Y el resultado es 20.20 metros por segundo. Una recomendación es que realicen las operaciones con su calculadora para verificar los resultados. El ejemplo 2, el enunciado dice: un aeroplano de abastecimiento que vuela horizontalmente a 100 metros por segundo libera un bulto de medicamento para que caiga en una señal. Calcular, inciso A, el tiempo que tarda el bulto en llegar al suelo. Inciso B, ¿a qué distancia del campamento el piloto debe soltar el bulto? Inciso C, la magnitud de la velocidad con la que el bulto llega a la superficie. Iniciamos con los datos. La velocidad horizontal es de 100 metros por segundo, Vx. En la figura se observa la altura de 120 metros. La gravedad es una constante, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Inciso A, vamos a calcular el tiempo. Inciso B, el alcance. Inciso C, la velocidad final. Siguiente paso son las fórmulas. Para hallar el tiempo, utilizaremos esta fórmula: raíz de 2 veces la altura entre la gravedad. Para el inciso B, velocidad horizontal es igual a distancia horizontal entre tiempo. Despejando la fórmula, de x es igual a bx por t, de donde resulta, al despejar, de x el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, quedando de esta manera la fórmula. Para el inciso C, para hallar la velocidad final se requiere de la velocidad vertical. Entonces se calcula primero la velocidad vertical multiplicando la gravedad por el tiempo. Finalmente la velocidad será la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de ambas velocidades.
Para finalizar la sustitución y resultados. Para el inciso A, calculamos el tiempo. La altura en la fórmula es de 120 metros por 2 entre 9.81. Sacando raíz cuadrada a esa operación, resulta 4.95 segundos. Para el inciso B, el desplazamiento o el alcance es igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Velocidad horizontal 100 metros por segundo por el tiempo calculado 4.95. El producto da 495 metros. Continuando con el último inciso, calculamos la velocidad vertical, gravedad por tiempo. Gravedad 9.81, el tiempo 4.95. Al multiplicar resulta 48.55 metros por segundo. Y para hallar la velocidad final, elevamos Bx al cuadrado, y Bx es 100, más By al cuadrado, 48.55, al sumar el cuadrado de ambas velocidades y sacar raíz cuadrada, resulta 111.16 metros por segundo. La misma recomendación que el problema anterior. Lo que hay que hacer es usar la calculadora y verificar los resultados. A continuación veremos dos ejemplos de tiro oblicuo. El enunciado del primero dice: se lanza una pelota de golf con una velocidad de 40 metros por segundo con un ángulo de 45 grados. Determina, inciso A, el tiempo que permanece la pelota en el aire. Inciso B, la altura máxima que alcanza. Inciso C, su alcance horizontal. Inciso D, el alcance del proyectil si se lanza con la misma velocidad a 30 grados con la horizontal. Iniciamos con los datos. La velocidad inicial es 40 metros por segundo. Ángulo de 45 grados. La constante G, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Lo que vamos a calcular, inciso A, tiempo en el aire. Inciso B, altura máxima. Inciso C, el alcance. Y el inciso D, el alcance, pero con 30 grados. Vayamos con las fórmulas. Para el inciso A, calcularemos el tiempo en el aire multiplicando 2 veces la velocidad vertical entre la gravedad, pero se desconoce la velocidad vertical. Por lo tanto, aplicaremos primero esta fórmula. Sustituyendo los datos, velocidad vertical, By, es igual a la velocidad inicial, 40 metros por segundo, por el seno del ángulo de 45 grados. Multiplicando ambas cantidades resulta 28.28 metros por segundo. Conociendo esta velocidad, aplicamos la siguiente fórmula. Tiempo en el aire igual a 2 veces la velocidad vertical, 2 por 28.28 metros por segundo, entre la constante G, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Al multiplicar y dividir, da como resultado 5.76 segundos. Ahora el inciso B. Para hallar la altura máxima, se eleva al cuadrado la velocidad vertical. Velocidad vertical 28.28 metros por segundo, elevado al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, 2 por 9.81. Se hacen las operaciones y resulta 40.76 metros. Inciso C. El alcance, pero con el ángulo de 45 grados. La fórmula dice elevar la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es 40 metros por segundo
y se eleva al cuadrado. Se multiplica por el seno de 2 veces el ángulo. 2 por 45 grados. Y se divide entre la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Al realizar todas las operaciones, resulta 163.09 metros. Para el último inciso, lo que cambia es el ángulo, 30 grados, con la misma velocidad de 40 metros por segundo. Aplicando la fórmula, velocidad inicial al cuadrado, que son 40, se eleva al cuadrado por el seno de 2 por 30 grados entre la gravedad. Al realizar las operaciones, da un resultado de 141.24 metros. Algo importante aquí con el manejo de la calculadora, para no cometer errores, primero multipliquen 2 por 30 y posteriormente determinan el seno de 60. Así cometerán menos errores en los cálculos. Vemos el ejemplo número 2 de tiro oblicuo. El enunciado dice: un cuerpo con rapidez inicial de 50 metros por segundo se lanza hacia arriba desde el nivel del piso con un ángulo de 50 grados con la horizontal. Inciso A: ¿cuánto tiempo transcurrirá antes de que el cuerpo choque contra el piso? Inciso B: ¿a qué distancia del punto de partida golpeará el piso? Inciso C: ¿cuál será el ángulo con la horizontal al chocar? Empezamos con los datos. La velocidad inicial es de 50 metros por segundo, el ángulo de 50 grados, gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado. Lo que vamos a calcular, este tiempo se refiere al tiempo en el aire. Esta distancia es la distancia horizontal o el alcance, y el ángulo al chocar contra el piso, θ. Veamos las fórmulas. Primero calcularemos la velocidad vertical, multiplicando la velocidad inicial por el seno de θ. Veamos la sustitución y los resultados. BY igual a BI, 50 metros por segundo, por el seno del ángulo, que es 50 grados. El producto da 38.30 metros por segundo. Bien, ahora calculamos el tiempo en el aire. 2 veces la velocidad vertical, 2 veces esta velocidad entre la gravedad. Realizando las operaciones da 7.81 segundos. Vamos con el inciso B. La fórmula indica elevar al cuadrado la velocidad inicial, 50 metros por segundo, por el seno de 2 veces el ángulo, seno de 2 por 50 grados, dividido entre la gravedad, 9.81. Realizando las operaciones da 250.97 metros. Vamos con el inciso C, el ángulo. Para hallar el ángulo se requiere de Bx. Hacemos primero este cálculo. Bx es igual a velocidad inicial, que es 50, por el coseno de 50 grados. El producto da 32.14 metros por segundo. Aplicando la fórmula, θ igual a tangente inversa de By sobre Bx. Al sustituir primero By, la velocidad vertical 38.30 metros por segundo, entre la velocidad horizontal 32.14. Al dividir y sacar la tangente inversa, da un ángulo de 50 grados. Este es el ángulo con la cual choca el proyectil al llegar al piso.
Como pueden observar, este ángulo coincide exactamente con el ángulo del lanzamiento. Conclusión: si se lanza a 50 metros por segundo, caerá con la misma velocidad, 50 metros por segundo. Se lanza a 50 grados, cae con el mismo ángulo respecto a la horizontal. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado esta clase.